Buenos Aires, durante la segunda y tercera décadas del siglo XX, se transformó en una gran ciudad moderna. Sin embargo, no tenía un símbolo urbano que la distinguiera, hasta que en 1936 se levantó el Obelisco. Roberto Arlt fue el primero en llevar a la literatura los frenéticos cambios y las miserias de la megalópolis porteña. Arlt trabajó mucho sobre el barrio, sobre el suburbio, trabajó sobre el tipo que toma mate en la cama, lo que él llamaba el esgunfiado, sobre las prostitutas, los pillos, los desocupados, cierta gente marginal. Es más, cuando se ocupa del Obelisco o de la calle Corrientes, que se estaba ensanchando en ese momento, tiene un aguafuerte en contra del ensanche de la calle Corrientes. Y después tiene alguna otra muy pequeña referencia al Obelisco. Yo diría que si el Obelisco, el ensanche de Corrientes, la construcción de la Diagonal y la avenida 9 de Julio, formando esa encrucijada de la modernidad, están marcando, digamos, el famoso progreso que los gobiernos autoritarios conservadores de los años 30 llevaban adelante en la ciudad. Arlt para mí sería la contracara de eso. Entre 1887 y 1936, la capital argentina aumentó 5 veces su población. En 1914, con 1,5 millones de habitantes, ya era la 10ª ciudad del mundo. Entre las ciudades latinas, era la segunda y la primera de habla hispana. En 1936, alcanzó los 2,5 millones de habitantes. Este fabuloso crecimiento solo puede compararse con el de Nueva York. El modelo de desarrollo económico y social moderno basado en la producción y exportación agropecuaria, que durante décadas había sumido al país en la creencia de un progreso ilimitado, llegó a su fin hacia 1930. Las consecuencias de la crisis capitalista, que comenzó con el crack de la bolsa neoyorquina en 1929, se hicieron sentir duramente y el panorama nacional se volvió incierto. En el plano político, los militares encabezados por el general Uriburu tomaron el poder, inaugurando una nueva etapa en la Argentina. En ese escenario histórico vivió Roberto Arlt. Hijo de una familia de inmigrantes pobres, pasó su niñez y adolescencia en el barrio de Flores. La familia de Arlt es una familia inmigrante, eminentemente inmigrante, viene de Europa, un poco corrida por el hambre, por la indigencia, por los problemas, por las guerras inclusive. El padre de Arlt es de origen alemán, de Posen, y la madre, Katharina Jostet-Bitzer, es austríaca, de lengua italiana. La infancia de Arlt se desarrolla cuando los padres se trasladan a Flores, al barrio de Flores. Barrio típico de Buenos Aires, un poco alejado en ese momento. Estamos en 1900. Arlt nace en abril de 1900. Hay una serie de anécdotas y de hechos que ocurren en el barrio de Flores y el primer recorrido espacial de personaje Arlt es recorrer Flores, reconocer personajes, antiguas librerías de la zona y fundamentalmente conocer a un gran amigo que es Conrado Nalé-Rosler. Desde niño se desempeñó en diversos oficios como dependiente de librería, corredor de artículos varios y mecánico. Sus primeros contactos con la literatura fueron a través de lecturas desordenadas en bibliotecas de barrio y en librerías de viejo, donde compraba folletines que luego de leer canjeaba por cigarrillos. Una buena parte de la literatura que Arlt consume siendo muy joven son los folletines franceses urbanos, folletines españoles. Esto deja su marca, sobre todo en su primer libro, en El juguete rabioso.
Él dice que devoraba sobre todo las aventuras de Rocambole, de Ponceau de Tourrel, y a estos malandrines del folletín español. El debut literario se produjo en 1926, a los 26 años. El juguete rabioso, su primera novela, era una narración autobiográfica de tintes muy crudos. Su primer acercamiento importante a la literatura es la novela. Es el juguete rabioso, que se llamó en un primer momento Vida Puerca. Esa novela que va con Art desde los 19 años, que es la novela iniciática, la primera novela, la que cuenta cosas de él, digamos, la que tiene menor distancia entre el narrador y los personajes. Como suele suceder muchas veces con las primeras novelas, es una novela de aprendizaje, una novela de iniciación que cuenta este proceso de incorporación a una sociedad de un joven adolescente perteneciente a los sectores populares desde los 14 años, que es cuando comienza el primer capítulo del Juguete Rabioso, hasta no muchos años más. Uno podría decir es la salida de la adolescencia y la entrada al mundo de la adultez. Art, que no había ido a la universidad y ni siquiera tenía estudios secundarios, se formó en la dura escuela de las redacciones. Por entonces, nuevos lectores urbanos arrebataban diarios y revistas en los kioscos. Escribió en la revista Proa, que dirigía su amigo Ricardo Guiraldes, y en los dos diarios populares de aquella Buenos Aires, Crítica y El Mundo. Ricardo Guiraldes es una especie de hermano mayor de Roberto Art. De acuerdo a los testimonios de Raúl González Unión, dice que era una especie de secretario sui generis. Alguien que hacía cosas para Guiraldes. En realidad, en otros testimonios se dice que Guiraldes, que por lo que todos dicen era un gran tipo, al que todos estimaban mucho, ayudaba a estos jóvenes escritores que no tenían un peso, y en el caso de Art le inventa esta función de secretario. En 1927, el director de Crítica, Natalio Botana, lo había contratado como reportero de noticias policiales. Acompañado por un fotógrafo, el joven cronista recorría la ciudad cubriendo la información sobre asesinatos, robos, violaciones, incendios, accidentes. Como una nueva Sodoma, Buenos Aires cobijaba en su seno una frenética vida criminal. Aparecían modalidades hasta entonces desconocidas del delito. El crimen se asoció a la política. Anarquistas legendarios como el español Buenaventura Durruti y su banda consumaron resonantes asaltos a bancos para financiar su causa. La ciudad fue un activo centro de la prostitución internacional para abastecer los numerosos burdeles. A medida que Buenos Aires comenzaba a brillar como una ciudad en crecimiento, a medida que dejaba de ser una aldea, por consiguiente comenzaba a formarse un AMPA urbano que fundamentalmente pululaba por la zona del puerto. Él siempre baja hacia ese submundo y sale, entra y sale de ese submundo, con una mirada así muy particular sobre los objetos y sobre las personas. Roberto Art, desde joven, se sentía fascinado por el mundo del delito. Mientras indagaba en los bajos fondos ciudadanos, conoció a ladrones y exconvictos que reinaban en la noche porteña. Esas experiencias se trasladaron a su obra literaria. Como buen cronista de su época, como buen periodista, Art tiene una relación casi de fascinación por aquellas zonas de la ciudad que no le pertenecen. Y aquí hablo de las dos zonas de la ciudad: fascinación por el mundo de lo alto, por los barrios ricos, eso que en Los Siete Locos aparece esta idea del millonario que va a estar mirando a Erdosain desde una ventana y lo va a llamar para ofrecerle dinero, esas doncellas que él ve
ese mundo de la pureza, de lo inalcanzable. Entonces digo, el mundo de lo alto, pero también la zona más oculta de la ciudad de Buenos Aires, los bajos fondos, el mundo del delito, la prostitución, la trata de blancas, como se decía en la época, el mundo de los alcaloides, esto es de la droga. Alberto Gerchunov, director del nuevo matutino El Mundo, lo invitó a escribir en sus páginas. En agosto de 1928, Arlt comenzó a publicar una sección que pronto fue la favorita de los lectores. Se titulaba Aguafuertes porteñas. Hasta su muerte en 1942, escribió cada día un artículo para ese diario, en general viñetas o crónicas narrativas. En las Aguafuertes recreaba el variopinto espectáculo humano de la urbe, con sus personajes pintorescos o dramáticos. Las Aguafuertes eran una especie de diario íntimo de Ar, porque Ar es un escritor muy curioso en el sentido que no ha dejado manuscritos, no deja manuscritos, todo lo que escribe lo publica. Y entonces esas Aguafuertes son como una especie de diario íntimo. Sí, las Aguafuertes porteñas fueron un género que Arlt inventó y fue transformando a lo largo de toda su vida. Al comienzo fueron sobre todo notas costumbristas y más con la intención sobre todo de captar tipos sociales nuevos o en cambio, en estos procesos de cambio que se están dando en los años 20, es decir, en el marco de procesos de urbanización, cambios sociales, culturales, ese servidero que son los años 20, Arlt va captando los mínimos cambios y la aparición de estos nuevos tipos sociales que no estaban en lo que uno podría decir la vieja aldea. En 1934, el presidente Agustín Justo nombró intendente de la ciudad de Buenos Aires al doctor Mariano de Vedia y Mitre, una personalidad polifacética. Jurista, historiador y poeta, se consideraba a sí mismo como un hombre del Renacimiento. De Vedia y Mitre renovó la faz edilicia de Buenos Aires. Tradujo en obras públicas los profundos cambios de la ciudad. Le dio a Buenos Aires su fisonomía moderna. De Vedia y Mitre convirtió la estrecha calle Corrientes en avenida. También abrió la avenida 9 de Julio, una ancha vía apta para desahogar el tráfico automotriz que comenzaba a ser importante, y se terminó de construir la avenida Diagonal Norte. Las tres vías confluían en la Plaza de la República. Los cafés, pensiones y edificios aledaños a ese lugar fueron el escenario habitual de la producción de Arlt. Con frecuencia describía un paisaje urbano con terrenos baldíos, cráteres, grúas y andamios. El contorno de las antiguas habitaciones quedaba al descubierto con las demoliciones. Creo que cuando Arlt se detiene a mirar lo que está sucediendo en el centro de la ciudad, en 1936, cuando tiran abajo las casas, rompen las calles, cuando se producen, el trazado de las diagonales del centro de Buenos Aires, y él dice, a los porteños lo que más les gusta es mirar con la boca abierta y ver de qué manera esa ciudad, hasta hoy conocida, mañana va a ser diferente. En 1936, el gobierno del general Justo quería dar relevancia a los festejos por el 4º centenario de la fundación de la ciudad. Se imponía levantar un monumento que llenara la Plaza de la República, un gran round point vacío. Se presentaron varios proyectos polémicos, pero finalmente se decidió por la construcción de un obelisco impulsado por el arquitecto Alberto Prebisch. El proyecto del obelisco fue concebido, aprobado y ejecutado a toda velocidad. En 60 días surgió de la nada lo que sería el símbolo urbano de la ciudad, un monumento de 67 metros de altura con una escalera recta de 206 escalones en su interior. El emplazamiento elegido le dio un perfil urbano muy acusado. El monumento se inauguró el sábado 23 de mayo,
en medio de fuertes críticas que objetaban su estética. El escritor Ezequiel Martínez Estrada lo acusó de representar un falso orgullo del porvenir, oponiéndolo a la vieja pirámide de Mayo, expresión humilde de los constructores de la nacionalidad. Podemos hacer una lista de detractores y una lista de gente que hizo apología del monumento. Básicamente consistió en un enfrentamiento entre tradición y modernidad. Entre los detractores estaba, en principio, el diario La Prensa, que se opuso durante varios años, por lo menos hasta el año 40, seguía oponiéndose y pidiendo la demolición del monumento. Basado en cuestiones estéticas, fundamentalmente, que le parecía antiestético, pero hay mucha gente que está a favor, por ejemplo, el arquitecto Amancio Williams, el escultor Fioravanti, Leopoldo Marichal. Un grupo de ciudadanos pidió la demolición de lo que llamaban el engendro. En 1938 se desprendieron algunas de las lajas que lo cubrían, lo que estuvo a punto de originar una tragedia. El Consejo Deliberante ordenó el derrumbe y solo el veto de Devedia y Mitre lo impidió. Ya decidida por el Consejo la demolición, el intendente Devedia y Mitre apela a que el obelisco es de jurisdicción nacional y se lo determina ya como un monumento histórico nacional, y esto hace de que se frene la ordenanza municipal. Y ahí se salvó. Una consecuencia indirecta de la construcción del obelisco fue el cierre, aunque provisional, del Teatro del Pueblo, grupo al que Roberto Arlt se había unido. Creado por el dramaturgo Leónidas Barletta, era un teatro proletario que representaba obras de fuerte contenido social. Funcionaba en 1936 en un teatro de Carlos Pellegrini y Corrientes, que debió desocupar por las demoliciones en el centro. Estaba en escena Saverio el Cruel, que Roberto Arlt entregó al conjunto de Barletta. Bueno, hacia 1931, y casi de un modo casual, Barletta, que era el director del Teatro del Pueblo, uno de los primeros teatros de arte independiente del país, escenifica uno de los capítulos de Los Siete Locos, El Humillado, y uno podría decir que ahí Arlt descubre otra cosa, descubre a sus propios personajes objetivados, es decir, en un escenario, y a partir de ese momento cierra el ciclo de la novelística. Su última novela es El amor brujo, de 1932, deja de escribir novelas, si bien promete una segunda parte del amor brujo, nunca la escribe, y pasa a producir principalmente obras de teatro, también sigue escribiendo cuentos. La característica del Teatro del Pueblo, que eso es lo más interesante, es la discusión a posteriori. Cada vez que terminaba una obra, se creaba un debate. Y se hacía un debate sobre las obras que se habían representado. En esos debates participaba permanentemente Roberto Arlt. Y yo creo que ahí lo que Arlt descubre es primero una cercanía con los lectores, que en este caso no son lectores, sino espectadores, muy diferente a la que tenía con sus novelas y con las notas periodísticas. Si bien él tiene una relación muy fuerte como periodista, de hecho él siempre dice que recibe cartas y más cartas de lectores, esto no es así con sus lectores de ficción. En el teatro creo que encuentra esta cercanía, esta ida y vuelta entre lo que él propone y lo que los espectadores reciben. El obelisco pasó a integrar el paisaje urbano porteño y se convirtió en símbolo de la ciudad. En Diagonal Norte y Maipú, a pocos pasos del obelisco, transcurre una de las escenas más trágicas de la novela Los Lanzallamas. Es la ejecución de Hafner, el rufián melancólico, asesinado en un ajuste de cuentas mafioso. El rufián melancólico es un personaje inspirado en un tal Noé Trauman, un proxeneta de ideología anarquista quien financiaba la red de prostitución internacional Sui Migdal. Arlt lo había conocido durante sus tiempos de cronista policial.
Con Trauman había mantenido largas conversaciones en el bar Las Violetas de Rivadavia y Medrano. Era un tipo bastante raro, digamos, precisamente por esa característica que venía del anarquismo, ¿no? Incluso dicen que, digamos, en su Polonia natal se había codeado con los grandes líderes del anarquismo, como Bakunin, como Kropotkin, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era un tipo que tenía una sólida formación intelectual, ¿no? Y una sólida formación ideológica. Y el hecho de que, digamos, haya convertido, repito, digamos, una sociedad en socorros mutuos en lo que terminó siendo, digamos, no habla mal de su faceta organizativa, ¿no? Además, digamos, dicen que era un tipo muy pintoresco, muy bien vestido, elegante, casi un diplomático, ¿no? Y por otra parte, digamos, no en vano, cautivó a otro tipo bastante singular como Roberto Arlt. Buenos Aires fue para Roberto Arlt el escenario y la inspiración de su obra, breve y atormentada como su vida. En sus novelas y cuentos, así como en sus aguafuertes porteñas, latía el pulso de una ciudad que Arlt retrató con pasión y desmesura.